Muchas bendiciones de lo alto, queridos hermanos. De parte de la Iglesia Unción de Guerra, Ana Ramírez les saluda hoy con un nuevo mensaje, cuyo título es Miedo versus el poder de la fe en tiempos inciertos. Y para ello quiero decirles que el miedo es el sentimiento de temor o espanto que se infunde en el corazón de los hombres, como el miedo que sintió Caín en Génesis 3:10 cuando estaba desnudo y tuvo miedo de que el Señor lo viera porque él lo escuchó que se estaba paseando por el huerto. Pero el miedo sucede muchas veces por cosas que uno no ve, o sea, cosas desconocidas y eso causa miedo, pero también pueden ser cosas que de repente sí nos causan temor porque digamos que fue algo que sucedió en ese momento, como por ejemplo un accidente, por ejemplo un animal, ¿verdad? Que de repente le salga a uno una rata, una serpiente, y eso es normal de que nosotros tengamos miedo. Pero cuando nosotros tenemos miedo, debemos hacer que la fe actúe. ¿Por qué razón? Porque si usted tiene fe, usted sabe que Dios está siempre en cuidado de usted, que a Él le agrada cuidarte, que Él manda a sus ángeles para protegerte y que Dios tiene el cuidado de todas las cosas y que además todas las cosas suceden para bien. Hebreos 11:1 nos dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, quiero decirle que a Jesús no le gusta el miedo, o sea, a Él no le gusta que nosotros tengamos miedo. Y lo podemos ver en el pasaje de Mateo 8:23, donde el Señor está con los discípulos y dice así la escritura, Mateo 8:23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Entonces vemos que Jesús aquí los reprende y les llama hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque ellos dudaron sabiendo que Jesús estaba con ellos en la barca, obviamente nada malo les iba a pasar. Jesús tenía el control de todas las cosas, así como en la vida diaria, en la vida cotidiana, pase lo que pase, si usted tiene fe, Dios, aunque usted no lo vea, Dios está ahí con usted. Dios tiene el cuidado de todo lo que pasa, pero sucede que nosotros, al no ver las cosas, a nosotros nos dan miedo, pero quiero decirle que eso no le agrada a Dios. Es en medio de las pruebas que ponemos a trabajar la fe, como sucedió con los discípulos. Pues de acuerdo a esta escritura, Hebreos 11:1 nos lo define así como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También en el versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso los discípulos en el pasaje anterior de Mateo 8:23 no pudieron agradar a Dios. Ellos tenían fe en Dios. Ellos tenían fe en Dios porque le creyeron a Jesús y lo siguieron, pero su fe era poca. Pero también en este libro de Hebreos, en el versículo 8, dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces aquí este hombre me muestra que realmente él no tuvo miedo de hacer como Dios le decía, aunque estaban en juego muchas cosas. Y si nosotros seguimos leyendo ahí estos versículos, dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien
le había prometido, porque otra Sara se hubiera muerto de miedo, que ella a su edad pudiera concebir, que ella a su edad pudiera tener fuerzas para dar a luz, pues dar a luz no es cosa fácil. Sin embargo, Sara dejó que la fe actuara en ella, que la fe pudiera darle ese hijo, el hijo de la promesa llamado Isaac. Y bueno, quiero decirles también que hay otros pasajes bíblicos en los cuales nosotros podemos ver cómo el miedo versus la fe sale a flote, ¿verdad? Cómo es que aunque haya miedo, si hay fe, nosotros podemos salir adelante y sacar así la victoria. Y lo vamos a ver en el libro de Esther, en el capítulo 4, pero vamos a leer desde el versículo 13 y dice la escritura así. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Entonces en este pasaje bíblico observamos a una reina que podía estar muy llena de miedo porque su vida estaba en juego, porque ella se iba a presentar al rey en tiempo en el cual ella no había sido llamada, y había una ley que el que se acercare, si no había sido llamado, el castigo era la muerte. Mas sin embargo, gracias a la fe que ella tuvo de ayunar y de orar y poner a los otros a ayunar también, se presentó con ese poder, con esa fuerza, creyendo en Dios. Y así fue como esta reina halló gracia delante del rey, y el rey más bien la trató con agrado, y así pudo ella defender a su pueblo. Esther representa a Cristo. ¿Por qué? Porque Esther dio su vida por el pueblo, así como Dios ha dado la vida por nosotros. Esther dijo: si perezco, que perezca. No tuvo miedo de entregar su propia vida para que su pueblo no fuera asesinado en manos de los maleantes, dado que ya había sido una orden dada por un hombre que tenía el poder en ese momento. Y así, si ustedes siguen leyendo la historia de Esther, ven cómo esta mujer, con su valentía y con su astucia, pudo ganar la victoria, y el pueblo de Dios no fue asesinado, y más bien ella fue bendecida en gran manera. Entonces vemos cómo en este pasaje el miedo venció a través de la fe. No era que ella no tenía miedo, ella tenía mucho miedo, mucho temor, tanto así que entró en ayuno y oración, pero gracias a la fe que tuvo en Dios, pudo vencer. Qué bueno, ¿verdad? Contar estas historias así, historias de poder. También vemos una historia de poder que se encuentra en Jueces 16, 25, 30. Ante todas las circunstancias tristes que estaba pasando Sansón, él confió en Dios y Dios lo honró, ejerciendo así el propósito por el cual él había sido llamado desde que estaba en el vientre de la madre, porque Sansón, ustedes ya saben la historia, al final fue un final muy triste, pero Dios lo honró devolviéndole la fuerza, devolviéndole el poder para que pudiera matar a muchos enemigos, muchos filisteos mató ese día. Dios lo honró de tal modo que pudo vengarse así todo lo que le habían hecho a él. Y gracias a la fe, por mucho miedo que él tenía, sin ojitos, sin pelo, humillado, pero él se agarró de la fe en Dios y pudo vencer cuando se humilló y cuando pidió a Dios que por favor le devolviera la fuerza para que él pudiera hacer justicia y perecer junto con el pueblo, ese pueblo malo, con los filisteos. Esa historia usted la puede leer en Jueces 16, 25.
También nosotros observamos una parábola en la cual vemos la historia de la viuda. Lucas 18, en Lucas 18, vamos a ir a la palabra en Lucas 18, versículo 1, observamos nosotros la historia de la viuda y el juez injusto. La vamos a leer porque es cortita. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Entonces, así como este juez injusto le hizo justicia a esta viuda, la cual iba todos los días, porque a pesar de todo lo que ella estaba pasando, de su angustia, de sus miedos, de todas sus necesidades, ella llegaba una y otra vez. Así Dios quiere que usted no pierda la fe. Así Dios quiere que usted siga adelante, que usted alcance lo que usted necesita, porque a esta viuda se le hizo justicia y como dice aquí el Señor: y no hará Dios con ustedes que claman día y noche. También aquí el Señor nos dice que también hay que clamar, que hay que estar en su presencia, que hay que confiar en Él, seguir creyendo de que de verdad Dios va a hacer para cada uno de nosotros, así como hizo con esta viuda que le hizo justicia. Entonces, también nosotros podemos observar en la escritura en Timoteo, que dice que la fe se aumenta por el oír de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no aumentamos la fe para poder seguir creyendo en Dios, va a ser difícil que nosotros venzamos, porque es necesario que la fe esté en medio de tantas circunstancias que estamos pasando hoy día. Sin fe nosotros no vamos a alcanzar el propósito. Sin fe nosotros no vamos a poder salir adelante en todas las pruebas que vengan a nuestra vida. Entonces, seguimos nosotros creyendo. También a veces la envidia hace que nosotros tengamos pruebas duras, como lo que le pasó a José. Ustedes vieron cómo este hombre virtuoso, un hombre que era muy amado de su padre, y gracias a la envidia de sus hermanos, fue vendido, fue casi muerto. Y fue por la gracia de Dios que este hombre sobrevivió a todas las pruebas. ¿Pero qué tenía este varón? Este varón tenía fe. Este varón tenía temor de Dios para poder vencer todas las circunstancias de que le estaban pasando. Y él también, así como la reina Esther, él llegó para ese momento a la casa de Faraón. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo. Realmente hoy yo les digo a ustedes y me digo a mí misma, todas las cosas que he pasado en la vida y las cosas que ustedes estén pasando, ustedes piensen: Señor, ¿con qué propósito? ¿Para qué es esto que estoy viviendo? No pregunten por qué, sino para qué. Porque así como la reina Esther para un momento especial llegó al palacio, no tal vez porque era la más bella, la más hermosa, es que realmente Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así como este hombre José, para un tiempo de escasez del pueblo en el cual estaban pereciendo de hambre, Dios lo usa para que él, con su sabiduría que provenía de Dios, pudiera guardar mucha comida para poder así hacer que el pueblo de Dios también comiera y no perecieran ante la hambruna. Lo bendijo para ese tiempo y José también lo entendió. Él entendió que para ese tiempo había llegado a la casa del faraón. Qué bonito es que usted sepa para qué usted está aquí en esta tierra. Qué bonito que usted sepa por qué usted está con tal o cual familia, o por qué usted pertenece a la iglesia donde estás, a la congregación donde estás, o por qué te están pasando las cosas, porque
Si usted es hijo de Dios, si usted viene siendo como los discípulos, usted ha de saber que usted nació con un propósito y por eso Dios reprende que usted no tenga fe ante las circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida son para ir creciendo, para que en cada proceso usted aumente la fe, pero también usted sea responsable con la fe, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios y además nos dice que se aumenta por el oír de la palabra, de tal manera que si usted no estudia la Biblia, si usted no va a los cultos, si usted no va a grupos donde se le enseñe la palabra, usted está siendo muy irresponsable con su propia persona, porque así no va a poder triunfar, se va a morir de miedo antes de tiempo y cuando venga el terremoto, usted va a ser la primera que va a morir, que cuando venga la enfermedad, te vas a morir antes de que la enfermedad te lleve. ¿Por qué razón? Porque no tenés fe y la fe es lo que hace que usted venza. ¿Por qué? Porque lo dice la escritura. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, como les digo, este es un tema que confronta a las personas que lo escuchan, porque una persona que tiene fe no debe tener miedo. A veces uno no ejerce la fe por sus prejuicios, por orgullo o por el qué dirán. Sin embargo, los hombres de fe en la Biblia me enseñaron a esperar con fe y no flaquearon cuando venía la duda, cuando venía la prueba y tuvieron un final victorioso. ¿Por qué no podríamos hablar de un Abraham? ¿Qué miedo no pudo haber tenido él de que Dios le pidiera a su único hijo y tener que matarlo él mismo en sacrificio? ¿Qué sentiría él de camino cuando llevaba a ese joven para hacer el sacrificio que Dios le pidió? Y cuando ya estaba la leña, estaba todo listo, el fuego y todo, y pregunta al muchacho, todo está listo, pero ¿dónde está el sacrificio, el holocausto? ¿Dónde está? Y Abraham con toda la fe le dice, Dios lo proveerá. Sin embargo, lo tiene ya acostado al muchacho en la leña y ya cuando va a extender el cuchillo sobre él para quitarle la vida, el ángel le dice, alto, Abraham, no ejecutes al muchacho porque ya sé que tienes fe. O sea, imagínese usted que nos prueben la fe a ese límite, el susto, el miedo, el terror que sintió Abraham, pero no decayó su semblante. ¿Por qué? Porque él hizo que la fe venciera. Cuando el muchacho le pregunta y él dice, Dios se proveerá el cordero, él ya estaba declarando, él ya estaba profetizando. Pero ¿qué sucede con nosotros cuando nos pasa algo? Que empezamos a declarar y a profetizar todo lo contrario. No, ya ese se va a morir. No, ese ya no tiene solución. No, ya ese está listo para la foto. Ya no se puede hacer nada. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Entonces, ante tal cosa, usted más bien ayuda para que las cosas no sucedan por los decretos de su boca. Porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Entonces, ¿qué está abundando en tu corazón? ¿Está abundando en tu corazón fe como la que tuvo Abraham? ¿Está abundando en tu corazón un gran temor a Dios, una gran fe en el Padre como fue en José? Y por eso lo declaró y por eso lo puso por obra. Porque Dios dice que nosotros no tenemos que ser oidores olvidadizos de la palabra. Él dice que tenemos que ser hacedores y tenemos grandes ejemplos de fe, como por ejemplo en la palabra en Hebreos 11, que nos va declarando ahí esta palabra un montón de hombres que por la fe vivieron, que por la fe hicieron, por ejemplo, un Noé. Me van a decir que no se reían montones de Noé cuando estaba construyendo un arca donde no llovía, donde habían pasado años y años y años y no se asomaba la lluvia por ningún lado. Y sin embargo, este hombre tuvo fe para seguir adelante, aún con las burlas que le hacían, aún con todas las humillaciones que le pudieron hacer porque el agua no se veía por ningún lado y sin embargo él siguió año tras año tras año creyéndole a Dios porque este hombre tenía fe. Ante las circunstancias difíciles de la vida, nosotros no vamos a poder alcanzar nada si no tenemos fe, porque es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De tal manera que yo los insto a ustedes, mis hermanitos y hermanitas, a tener fe y para eso es necesario
que nosotros guardemos la palabra en nuestro corazón, como lo dice Proverbios 3, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz se te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y es que esto es lo más maravilloso, porque estos hombres de fe que anuncia Hebreos son hombres que realmente prevalecieron para todas las generaciones, y hoy a nosotros nos enseñan lo que realmente es fe. Por ejemplo, un Moisés nos enseña lo que es fe, un Josué nos enseña lo que es fe ante las adversidades, una Esther nos enseña lo que es la fe ante un momento duro, un momento difícil. Entonces dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. De tal modo que nosotros ante las adversidades de la vida, lo mejor que podemos hacer es ejercer la fe. Y la fe es eso, confiar en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Dios nos ha enseñado. Así que yo termino este mensaje de el miedo versus el poder de la fe en tiempos inciertos, con estas historias bíblicas que le acabo de mencionar. Y voy a contarles un poquito de mi testimonio. En este momento yo quiero decirles que mucho tiempo en el cual tuve fe, pude vivir tranquila, confiada y pude obtener la victoria, pero en otro tiempo en el cual la fe decayó porque tal vez yo no la alimenté, lo que tuve fue derrota. Entonces yo quiero decirles, es mejor tener fe que no ser derrotado por no tener la fe. Es mejor vivir siempre, siempre amparados y confiando en Dios que dejar de confiar en Él y ser derrotado. Por eso en este momento quiero decirles que el Padre Eterno les bendiga y les guarde, que el Padre Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz ante todas las circunstancias de la vida, el miedo que nos puede causar ciertas situaciones. Quiero decirles que si ustedes tienen fe, van a alcanzar. A Dios le agrada que usted tenga fe, porque cuando usted tiene fe, usted le está creyendo a Él, usted está confiando en lo que Él le ha dicho, usted sabe que Dios no lo dejará ni lo desamparará, que Él estará contigo todos los días hasta el fin del tiempo. ¿Saben por qué se los digo? Porque la misma escritura en Isaías 43:1, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Así es que Dios dijo todo esto para usted y para mí porque sabía que teníamos que pasar por tantas pruebas difíciles, pruebas medianas, pruebas pequeñas y pruebas emerendas, demasiado grandes, demasiado tremendas, que muchos corazones tal vez pensarían, no, yo eso no es para mí, difícilmente yo voy a pasar eso. Y sin embargo lo hemos pasado, porque Dios sabe de lo que estamos hechos. Y como Él es el que va con nosotros, no tenemos que temer. Así es que en esta tarde, que el Padre Eterno los bendiga, que el Padre Eterno nos ayude en cada una de nuestras pruebas para sacar adelante nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, sabiendo que Dios está en control de todas las cosas, y que Dios pueda hacer resplandecer su rostro sobre nosotros y nos conceda paz en medio de tanta prueba. Amén y amén.